Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar en este vídeo acerca de los inversores AXPER, debido a que pues nos soléis consultar muchas dudas respecto a este tipo de inversores, así que vamos a intentar realizar un vídeo bastante completo donde vamos a intentar explicar qué son estos inversores tipo AXPER, cómo calcular el número de paneles, tanto el mínimo como el máximo de paneles que pueden soportar este tipo de inversores. También vamos a intentar explicar cómo podemos calcular la capacidad de la batería. Vamos a realizar la instalación, en este caso de este modelo que estáis viendo en imágenes, el VM3 de 6 kilovatios. Vamos a realizar también la configuración inicial y vamos a enumerar las ventajas y los inconvenientes de estos inversores tipo AXPER. Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en fotovoltaica, desde donde pueden adquirir componentes para su proyecto en energía solar a precios muy competitivos y con servicio postventa incluido. Vamos a comenzar explicando de forma sencilla qué es un inversor tipo AXPER, también conocido como todo en uno o inversor híbrido para instalaciones aisladas. Y pues se trata de un dispositivo que integra las funciones de inversor de corriente, cargador solar y cargador de batería en el mismo dispositivo. Tiene la capacidad de convertir la corriente de los paneles solares en corriente alterna para darnos alimentación. También tiene la opción de poder añadir baterías para, por ejemplo, almacenar en las baterías el excedente de la instalación solar, y tiene una entrada de corriente alterna que podemos utilizar para, por ejemplo, conectar un grupo electrógeno y tener otra fuente de energía, sobre todo de cara al invierno, etc. Además, también se puede utilizar en instalaciones semi-aisladas, aunque pues esto es un tipo de instalación para usuarios más avanzados, donde podemos conectar la red eléctrica para tener un apoyo, aunque principalmente está pensado para instalaciones totalmente aisladas. Existen varias gamas de productos AXPER, como podéis ver en esta tabla comparativa. Hay algunas diferencias entre ellos, como por ejemplo el rango de funcionamiento del MPPT en el AXPER King es menor, por lo tanto tendremos que ir conectando paneles en serie y en paralelo, mientras que en la gama VM, MKS o en la serie Max, que son inversores de mayor potencia, podemos conectar todos los paneles en serie, por lo tanto es más cómodo. También hay diferencias en cuanto a la carga de energía solar o la corriente máxima de carga desde la fuente de entrada de corriente alterna. Algunos son paralelizables y otros no son paralelizables. Por ejemplo, el VM3 no podemos instalar varios inversores en una misma instalación debido a que no es paralelizable, y también hay diferencias significativas en cuanto al precio. Por otro lado, existen variedad de potencias y de voltajes. Si vais a, por ejemplo, utilizar un inversor para una autocaravana, etcétera, de hasta 1 kilovatio, podéis utilizar el inversor que funciona con baterías de 12 voltios. Para sistemas de hasta 3 kilovatios podríamos irnos a inversores que funcionan con baterías de 24, y para instalaciones de más de 3 kilovatios se recomienda ya inversores con batería de 48 voltios. Por otro lado, hay que indicar que estos inversores AXPER están fabricados por el fabricante Voltronic, que también fabrica inversores para otros fabricantes, que pues lo que hacen es compran el producto a Voltronic y lo reetiquetan. Aunque por fuera pueden ser iguales, por dentro pueden cambiar los componentes y también algunas funciones. Existen también varias variantes. Por ejemplo, hay unos modelos que tienen Wi-Fi, otros Bluetooth para poder monitorizar. Hay algunos que tienen un regulador de carga MPPT, otros PWM. En este caso siempre recomendamos los reguladores MPPT, que son más eficientes a día de hoy. Y algunas funciones también pueden variar, como por ejemplo la ecualización de las baterías de plomo ácido. Hay algunos inversores que sí tienen ecualización y otros no. Ahora vamos a calcular el número mínimo de paneles y el número máximo de paneles solares que podemos conectar en este inversor. Para ello nos vamos a ir a la ficha técnica tanto del inversor como de los paneles solares, y vamos a coger el rango mínimo de funcionamiento del MPPT, que en este caso serían 120 voltios, y lo vamos a dividir entre el voltaje del panel, el VMP. En este caso nos da 3 paneles mínimo, aunque nuestra recomendación sería poner un panel más, es decir, 4 paneles, para estar totalmente seguros de que en circuito cerrado, es decir, en carga, vamos a sobrepasar esos 120 voltios, debido a que muchas veces nos consultáis que ponéis 3 paneles, en circuito abierto medís, os da unos 130 voltios, pero cuando lo conectáis al inversor no arranca. Esto es debido a que una cosa es medir el voltaje en circuito abierto, es decir, sin carga, y otra cosa es medir el voltaje de los paneles en serie cuando está conectado al inversor, es decir, con carga. Así que para estar seguros, en este caso, la recomendación sería poner
4 paneles. Ahora, para calcular el número máximo de paneles que podemos conectar en serie, vamos a coger el rango máximo que puede manejar el MPPT, en este caso 450 voltios, y lo vamos a dividir entre el voltaje en circuito abierto, que en este caso son 49,77, nos da un total de 9 paneles. Aquí, bueno, pues lo estamos realizando de esta forma para ser un poco conservadores, debido a que el voltaje de los paneles solares puede aumentar considerablemente, sobre todo en días fríos, en invierno, al amanecer. Este voltaje en circuito abierto se puede superar con mucho frío al amanecer, como os digo. Así que, bueno, pues para no llegar a esos 500 voltios lo estamos calculando con los 450, dado que si llegamos a 500 voltios podría ser crítico y se podría romper el inversor. Por lo tanto, si utilizamos 9 paneles, vamos a estar dentro de estas especificaciones que nos indica el fabricante. Vamos a tener instalado menos de 6.000 vatios de paneles solares, dado que son 9 paneles de 565 vatios. Vamos a estar dentro de los rangos de funcionamiento, sobre todo no vamos a llegar a los 500 voltios, que sería crítico, y la corriente de la serie de paneles no va a llegar a los 18 amperios, dado que, bueno, pues la corriente máxima estaría en torno a unos 14 amperios. Así que esta sería la forma de calcular el número mínimo de paneles y el número máximo de paneles. En cuanto a la batería, hay que destacar que estos inversores tipo Axper, desde la generación 3, ya son capaces de funcionar sin necesidad de una batería, es decir, el inversor tiene la capacidad de darnos alimentación de corriente alterna directamente desde la energía que le llega de los paneles solares, siempre y cuando en ese preciso instante tengamos energía solar. Si sobrepasamos esa potencia que necesitamos, ese consumo, y en ese momento pues no hay energía solar, no hay sol, pues bueno, el inversor se va a apagar, hay que tenerlo en cuenta, pero tienen esta posibilidad de funcionar sin batería. Si queremos instalar batería, que sería lo recomendable, pues bueno, tendríamos que irnos mínimo a una capacidad recomendada de 200 amperios hora. Esta sería la recomendación del fabricante en los modelos de mayor potencia, en los modelos de 5 o 6 kilovatios. Y bueno, pues si queremos hacer un cálculo del tipo de batería o de la capacidad de la batería que necesitamos, podéis cogeros estos puntos para tenerlos en cuenta, como por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta el consumo diario de energía, los días de autonomía que queremos dejar. Por ejemplo, si prevemos que, bueno, pues va a haber una serie de días nublados, pues bueno, tenemos que dejar unos días de autonomía para poder realizar este cálculo. También hay que tener en cuenta que se producen una serie de pérdidas a la hora de que el inversor saca energía de la batería y lo convierte en corriente alterna. También hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de batería la podemos descargar más o menos. Por ejemplo, las baterías de plomo ácido se recomienda que no se descarguen más allá del 50%, mientras que las baterías como por ejemplo esta US5000 se podría llegar a descargar hasta el 95%. Por lo tanto, si queremos realizar un cálculo rápido para saber qué capacidad de batería necesitamos, tendríamos que comprobar el consumo diario. Por ejemplo, si tenemos 3.000 vatios hora, 3 kilovatios hora, y queremos una autonomía de 2 días, para, por ejemplo, cuando llegue algún día nublado, ya estaríamos hablando de que necesitamos unos 6 kilovatios hora de batería. En este caso tendríamos que también aplicar un coeficiente para contrarrestar las pérdidas. En este caso calculamos que se van a producir unas pérdidas de un 15% a la hora de convertir energía. Así que en este caso, si multiplicamos 6.000 vatios hora por 1,15, que sería 15% de pérdidas, nos da 6.900 vatios hora. Y si queremos cuidar las baterías, imaginemos que tenemos este tipo de baterías de Pylon-Tech, pero las queremos cuidar y queremos descargarlas como máximo al 80%, tendríamos que dividir 6.900 vatios hora entre 0,8 y nos daría 8.625 vatios hora que necesitaríamos de batería. Esto, si lo dividimos entre el voltaje de la batería, nos da 179 amperios hora de capacidad. Por lo tanto, bueno, pues necesitaríamos 2 baterías Pylon-Tech US5000 para cubrir un consumo diario de unos 3.000 vatios hora y tener unos 2 días de autonomía. Vamos a ver ahora, a modo de ejemplo, una instalación, en este caso con el Voltronic Axper VM3 de 6 kilovatios. Y bueno, pues simplemente tenemos que colgar el inversor en la pared. Una vez que lo tenemos ya colgado en la pared, vamos a retirar la tapa inferior donde va la pantalla. En este caso tenemos que retirar estos 2 tornillos que están en la parte inferior. Una vez que hemos quitado los tornillos tenemos que prestar atención porque lleva 2 conectores que son bastante frágiles. Así que si es más cómodo para vosotros podéis quitar estos conectores con cuidado. Como os digo, son bastante frágiles. Y de esta forma ya podemos acceder a todas las conexiones eléctricas.
Aquí podéis ver que en estas bornas vamos a conectar la parte de corriente alterna. Aquí conectaríamos la entrada de corriente alterna, conectaríamos toma de tierra, línea y neutro de entrada, ya sea bien de un grupo electrógeno o ya sea con apoyo de la red eléctrica en una instalación semi aislada. Y luego aquí conectaríamos la salida, aquí conectaríamos la línea de salida y el neutro de salida hacia las cargas, hacia los consumos. Por aquí conectaríamos la batería, en este caso positivo y negativo, hay que prestar atención. Siempre se recomienda utilizar un fusible al menos externo, aunque el inversor lleva un fusible interno. Siempre recomendamos instalar un fusible a modo de protección. Y luego ya tendríamos la entrada de fotovoltaica, como veis es una clema eléctrica y bueno, pues simplemente tendríamos que conectar el cable positivo y cable negativo que llega de la serie de los paneles solares. A modo de ejemplo podéis ver que ya he conectado la toma de tierra, la salida hacia las cargas, línea y neutro, las conexiones para la batería, positivo y negativo, y las conexiones de la entrada de los paneles solares, también positivo y negativo. Aquí siempre tenéis que prestar atención a la polaridad, tanto de la batería como de la entrada de fotovoltaica. Y bueno, pues ahora simplemente pondríamos de nuevo la tapa donde va la pantalla. Como os decía, estos conectores son bastante frágiles, así que bueno, pues hay que tener bastante cuidado. Y simplemente pues bueno, pondríamos los dos conectores y ya podríamos colocar la tapa en su sitio. Lleva dos pivotes en la parte superior que tenemos que encajar y ahora ya apretaríamos los tornillos de la parte baja. Por aquí podéis ver cómo quedarían las conexiones en la batería. Hemos conectado un módulo US5000 de Pylontech y bueno, pues hemos conectado el negativo hacia el inversor, el positivo hacia el inversor con unos fusibles de protección. Después hemos conectado también el cable de comunicaciones en el puerto RS485 de la batería y en el inversor va en el puerto marcado para comunicación litio, en este que podéis ver. Y bueno, pues hemos conectado también la puesta a tierra en la batería y hemos cambiado el DIP número 1 hacia abajo, el resto de los DIP hacia arriba. En el caso de utilizar más baterías, tendríamos que ir conectándolas en paralelo entre sí, con los cables cortos que incluyen las baterías, y luego pues tendríamos que dejar la batería maestra con el cable de comunicación y con el DIP número 1 cambiado, y el resto de baterías las dejaríamos como vienen de fábrica, sin comunicación directa con el inversor. Simplemente comunicaríamos los módulos entre sí con los cables cortos de comunicación y, como os decía, también los cables cortos de potencia. Una vez que ya tenemos todas las conexiones eléctricas, vamos a encender el inversor para realizar las primeras configuraciones. Para ello vamos a encender la batería, vamos a pulsar el interruptor de encendido en la posición ON y mantenemos pulsado durante un segundo este botón SW. Podéis ver que se iluminan todos los LED. Y a partir de aquí, bueno, pues el LED Run tiene que parpadear, eso nos indica que la batería está en funcionamiento. Ahora, como la batería está en reposo, no nos está dando el estado de carga, dado que, como os digo, está en reposo. Y ahora simplemente ya encenderíamos el inversor desde el botón de arranque. Una vez que ya arranca el inversor, vamos a ir a la configuración para realizar los ajustes iniciales. Para ello tenemos que pulsar el botón Enter durante unos segundos. Ahora ya hemos entrado en la configuración, nos vamos a mover con estos botones hacia arriba y hacia abajo para ir desplazándonos por los diferentes programas. Vamos a ir al programa número 5, que sería la configuración de la batería. En este caso, bueno, si entramos con el botón Enter, podemos ir configurando el tipo de batería. En este caso, bueno, pues lo vamos a configurar para baterías del fabricante Pylontech con comunicación. Vamos a dejarlo en el modo PIL. Pulsamos Enter y ya tendríamos configurada la batería. Ahora os voy a dejar en pantalla algunos de los ajustes que tenéis que comprobar para que estén correctos en cuanto a voltajes. Y bueno, pues simplemente, como os decía, tenéis que entrar en la configuración pulsando Enter. Os vais a desplazar por los ajustes y vais a comprobar que todos los parámetros que os pongo en pantalla son correctos para, bueno, pues para que funcione correctamente con baterías Pylontech. Es también importante configurar el programa número 1, que sería la prioridad de la fuente de salida. En este caso viene configurado para instalaciones aisladas, para que tengamos la prioridad con el grupo electrógeno primero, después energía solar y después batería. Si queréis cambiarlo, simplemente, como os decía, tenéis que entrar en el programa y aquí cambiaríamos la prioridad de la fuente de salida, es decir, con qué fuente queremos alimentar lo que tenemos conectado al inversor. En este caso podemos cambiarlo, por ejemplo, para una instalación semi aislada sería más óptimo configurarlo que la prioridad sea
siempre alimentar los electrodomésticos con energía solar, si no es suficiente con batería y si no es suficiente con red eléctrica o grupo electrógeno. Para una instalación aislada, como os decía, lo vamos a dejar así en USB, que sería primero la prioridad para alimentar con el grupo electrógeno, si no es suficiente con energía solar y si no es suficiente con la batería. Otro de los programas que son importantes configurar sería la prioridad de la carga de la batería. En este caso, bueno, pues podemos configurarlo, por ejemplo, para una instalación aislada que cargue con energía solar y con el grupo electrógeno a la vez, o bueno, pues podríamos cambiarlo a otras opciones que nos da, como por ejemplo exclusivamente que cargue la batería con energía solar, o que cargue con prioridad de la energía solar y si no es suficiente con energía solar, que pase a coger del grupo electrógeno o de la fuente de entrada de corriente alterna. Así que bueno, pues esto sería un poco los dos ajustes que debemos configurar. Inicialmente sería el programa número 1, la prioridad de la fuente de salida, y el programa número 16, que sería la prioridad del cargador para cargar la batería. Y aparte, bueno, pues comprobar un poco los parámetros de voltaje, aunque hay algunos parámetros, como por ejemplo el programa número 2, que sería la corriente máxima, que este se va a configurar dependiendo de la comunicación, de la información que le da la batería al inversor. Así que hay algunos ajustes que no os va a dejar manipularlos, porque hemos configurado el programa número 5 en comunicación con la batería, y hay algunas configuraciones que se van a ajustar automáticamente en función de lo que le indica el BMS de la batería al inversor. Así que estos serían los ajustes iniciales. Podéis ver que, bueno, para comprobar que hay una comunicación correcta entre el inversor y la batería, tenéis que comprobar que el icono de la batería esté parpadeando. Esto nos va a indicar que hay una comunicación correcta. Si no, tendréis que revisar el cable de comunicaciones y lo que sería el crimpado del cable, que sea correcto. Una vez que ya tenemos la batería y el inversor en funcionamiento, ahora vamos a conectar los paneles solares. En este caso, bueno, voy a subir las protecciones que tengo para que llegue corriente de los paneles solares al inversor, y vais a ver que, bueno, pues en cuanto le llegue corriente parpadea este icono de paneles solares, y en breve, si tiene energía suficiente, va a comenzar a cargar la batería y a dar alimentación desde la parte de fotovoltaica. Podéis ver que, bueno, pues ahora ya se está comenzando a poner a cargar la batería con la energía solar. Y bueno, pues si nos desplazamos a través de los menús en la pantalla principal con la flecha hacia arriba y hacia abajo, vamos a tener más información del estado del inversor en este momento. Podéis ver que, bueno, pues nos da información acerca de la entrada de fotovoltaica. Tenemos 174 voltios de los paneles, tenemos unos 5,8 amperios de corriente que está llegando de los paneles. Eso es algo así como 1 kilovatio de potencia. Y bueno, pues podéis ver que nos da información de que estamos cargando la batería con 17 amperios, 48 voltios, que son unos 820 vatios lo que estamos ahora cargando en la batería. Y nos da información también del voltaje en este momento de la batería, nos da información también de la salida de corriente alterna, 50 hercios. Bueno, no tenemos nada conectado en la salida de corriente alterna, nos está dando, bueno, pues lo que sería un consumo en stand-by, dado que no tenemos nada conectado. Y bueno, pues aquí nos daría, en caso de que tuviésemos alguna carga conectada, pues nos daría la potencia, el consumo que bueno, pues tiene lo que tenemos conectado en el inversor. En este caso, como os digo, no tengo nada. Y esto sería un poco la información básica que nos da el inversor desde la pantalla. Podemos ver la parte de fotovoltaica, la parte de la batería y la parte de la salida de corriente alterna. Por último, vamos a enumerar tanto las ventajas como los inconvenientes de este modelo Axper que estamos probando, en concreto el modelo VM3 de 6 kilovatios. Y bueno, pues en el apartado de ventajas hay que destacar que se trata de un inversor muy versátil y además también muy personalizable. Lo podemos dejar configurado a nuestro gusto para nuestro tipo de instalación en concreto. Si bien es un inversor que está pensado principalmente para instalaciones totalmente aisladas, también podríamos utilizarlo conectado a red para que tenga apoyo de la red de distribución, teniendo en cuenta que no se trata de un inversor de conexión a red con el cual podamos inyectar excedente, por ejemplo, hacia la red eléctrica. Simplemente podríamos tener como apoyo la red eléctrica, al igual que podríamos tener como apoyo un grupo electrógeno. Hay que destacar que incluye todo lo necesario para poder realizar una instalación aislada, a diferencia de otros fabricantes que tenemos que ir comprando los componentes por separado,
En este caso se incluye el convertidor o inversor, se incluye también el regulador de carga MPPT y el cargador de baterías desde la fuente de corriente alterna. Por lo tanto, bueno, pues incluye todo lo necesario, como os digo, para realizar una instalación aislada. Por otro lado, también incluye comunicación con baterías de litio a través del BMS. Sí que es cierto que nos gustaría que nos diese más información acerca del estado de la batería, pero bueno, pues es una comunicación bastante sencilla para que el inversor sepa en todo momento a qué capacidad puede ir cargando o descargando la batería. Por otro lado, también es un inversor que permite varios tipos de baterías, tanto plomo ácido, AGM, litio, etcétera. Así que esto es bastante versátil. Y por último, quizás el punto más importante sería que es un inversor muy económico. Así que bueno, pues en comparación con otros inversores que hay en el mercado, como os decía anteriormente, en este caso incluye todos los accesorios necesarios y el dispositivo también tiene un precio bastante económico. En cuanto a las desventajas, hay que señalar que es un inversor bastante ruidoso, lleva varios ventiladores en su interior que normalmente están funcionando. Hay veces que bueno, van modulando, van haciendo un poco más de ruido, otras veces un poco menos, dependiendo de los consumos, dependiendo de la carga de la energía solar, etcétera. Pero por lo general hay que tener en cuenta que es un inversor que es bastante ruidoso. También hemos notado que la eficiencia del MPPT no es tan elevada como en otros inversores que llevan un regulador de carga o un controlador de carga MPPT. Aquí hemos notado un poco menos de eficiencia en cuanto a la carga desde la energía solar. Y señalar también que el soporte técnico es bastante limitado porque no tenemos contacto directo con el fabricante. En este caso tendréis que consultar a la tienda donde compráis el inversor. Si tenéis alguna duda o tenéis algún inconveniente, tendría que ser a través de la tienda y no habría un soporte directo del fabricante. También hay que destacar que tiene muchos programas, muchas configuraciones y la interfaz de usuario puede llegar a ser complicada. Y por último, pues bueno, en concreto este modelo, el VM3, no es paralizable, así que bueno, pues en una misma instalación no podríamos ir añadiendo más inversores para poder ir ampliando la potencia de la instalación debido a que no es paralizable. Así que bueno, esto sería un poco los inconvenientes que le hemos encontrado a este inversor. En general es un inversor que cumple bastante, sí que es cierto que es un inversor que hay que cuidar debido a que bueno, tiene un grado de protección bajo, por lo tanto puede entrar suciedad dentro del aparato, los ventiladores pueden llegar a ensuciarse, también puede entrar algún tipo de bicho, así que es un inversor que hay que cuidar y que hay que realizar algún mantenimiento de vez en cuando para que nos dure. Así que nada más, espero que os haya parecido interesante este vídeo y hasta la próxima.